Me encanta. Hoy vamos a hablar de Frida Kahlo. Sí. Ay, ay, ay. Vamos Ay, a ay, hablar ay. sobre el elefante y la paloma, como eran conocidos por la prensa mexicana, el matrimonio más mediático de principios del siglo XX y a su vez el que también tuvo mayor repercusión en la historia del arte latinoamericano. Estamos hablando del matrimonio que tuvo Frida con Diego, ahí alrededor del año 1929, cuando por primera vez se casan. Hay que entender una cosa, este matrimonio es extraño porque volvió a repetirse. Y ahora después vamos a entrar en eso porque es la historia de la obsesión va hacia ambos lados. No solo Diego, que está obsesionado con Frida y la hacía pasar muy mal y era muy tóxico, sino que también Frida tenía sus características muy particulares. ¿En qué nos vamos a basar para hablar toda esta charla? En los libros de Frida, que son su diario y sus cartas. No en la historia perdida de Frida, que es una novela, o la historia oculta de Frida, que no, nos vamos a basar en los datos que existen de puño y letra de ella. Y también de todo el registro fotográfico que uno lo puede encontrar en la Casa Azul. La Casa Azul es el Museo de Frida Kahlo, en el Archivo Nacional de México también se puede encontrar, y en el Archivo Nacional de Diego Rivera. Toda esta información está ahí. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay muchas cosas que vamos a hablar hoy que capaz que la gente dice, pero eso yo nunca lo escuché. Claro, tal Y cual. hay muchas cosas que son mitos, ¿sí? Exacto. Primero empecemos con Diego. Diego era un hombre reconocido en México. Nació allá por el 1886 y vivió unos 70 años, un tipo muy longevo. Murió 3 años después que falleció Frida. Diego tiene la particularidad que se casó 5 veces. No era un hombre fácil, era un hombre muy mujeriego. Hay un registro, una bitácora de él. Se casó 5 Sí, veces. se casó 5 veces. Ah, Pero tuvo más de 50 amantes, además de esos matrimonios. por 10, entonces. Sí. Tuvo hijos con sus primeros 2 matrimonios. Frida fue su tercer matrimonio. Las primeras 2 mujeres se divorciaron de él porque no lo soportaban. Porque era un tipo muy mujeriego, muy andadero. Y bueno, él fue un artista que desde inicio recorrió el mundo, muy joven, experimentó todas las vanguardias, pintó cubismo, pintó expresionismo, y luego se concentró más en un movimiento más revolucionario de su México natal, en donde fusionó todos los conocimientos que había obtenido de sus viajes en Europa de las vanguardias con el arte precolombino mexicano y también nicaragüense. Bien, él fue muy reconocido por sus murales, tiene más de 10.000 obras en toda su carrera, tiene mosaicos, tiene pinturas, tiene grabados, tiene esculturas, y los murales que trabajó para personas como los Rockefeller o los principales bancos de Estados Unidos. Tenía muy buena vinculación con el mercado norteamericano. Frida, por su parte, era mucho más joven, ya era del siglo XX. Nació en el 1907 y vivió hasta el año 1954, por ahí. Tiro fechas porque más o menos a veces están distorsionadas en algunas redes. Bueno, Frida tiene una vida muy compleja, por eso es tan vendible, ¿sí? El sufrimiento de la vida de Frida desde que nace hasta que fallece es muy vendible, es bien una comedia mexicana. Claro. ¿Sí? Por eso es que se aferran a esa artista y no a otras artistas que estaban en la época, que a mi entender y también a entender de la crítica del arte, fueron mucho más innovadoras y mucho más ingeniosas en lo que era el mundo del arte, ¿sí? Bien, a Frida arranca ya a los 6 años con polio. Esa renguera que tenía ella no era producto del accidente, sino que tenía una pierna muy delgada por producto del polio y la llevó a hacer un tratamiento. Durante toda su vida hizo deportes, no porque era una mujer que quería mostrar su fortaleza, sino por recomendación médica. Mientras mayor cantidad de deporte hiciera, mejor iba a ser su condición física y podría llevar una vida lo mejor posible. En el 22, cuando venía de la escuela, o sea, del liceo, ella fue admitida, una de las pocas mujeres que fue admitida en la nueva colegiatura que existía en México, 2.000 hombres, 35 mujeres, para que tengas una idea que no era de fácil acceso. Claro. Acá vamos a romper el primer mito, no venía de una familia pobre. Frida Kahlo no venía de una familia pobre porque su padre era un inmigrante alemán que se nacionalizó mexicano, muy pudiente, y solo una familia muy pudiente podía llegar a una escuela de tercer nivel, o sea, de terciaria, como había llegado Frida. Y después que también tenemos una cosa que demuestra que tenían dinero, más allá de la educación que tuvieron Frida y sus 6 hermanas. ¿Cómo sobrellevan las enfermedades? Cómo sobrellevan las enfermedades, los tratamientos médicos, los viajes de tratamiento médico que hacen, Claro. y a su vez la cantidad de fotografías.
Claro. Frida, hoy en día podríamos hacer un Instagram de Frida y tener todas las fotos de su infancia hasta su muerte. Cosa que no era como... No, estamos hablando de cámaras y muchas veces se imprimían en vidrio. No Claro. era fácil tener una cámara fotográfica y el padre incluso se hacía autorretratos a sí mismo. Por lo tanto, era una afición. Él era aficionado a la fotografía. Bien, Frida comienza a trabajar y tiene ese accidente y por primera vez se conecta con la pintura. Y acá tenemos otra cuestión de que ya estamos viendo que el mundo de Frida va a ser mediático. ¿Por qué va a ser mediático? Porque todos los cuadros que vemos, todas las fotografías que vemos de Frida acostada en la cama pintando, que es la primera vez que comienza a pintar, sus primeros trazos en la pintura son ahí. Antes nunca había tocado las artes plásticas porque se había dedicado al deporte. Su padre decía hacer un registro increíble y la empieza a publicitar como una luchadora, como una mártir del destino, como una mujer que se antepone de la adversidad, como que pinta y hace todo un registro de eso. Y ahí empieza un mito. Bueno, pasa el tiempo, se recupera 25 operaciones en la época. Corsés de yeso, fierros, la columna se le partió en 3 pedazos, perdió 2 costillas, la cadera en 3, la pierna se deshizo prácticamente, más todo el problema de polio que tenía. No Sí, fue una no. vida fácil. No. Y si no hubiera dinero, eso... No se podía conseguir. No. Y una cosa que es importante, Frida vuelca todo eso en su arte. El arte de Frida Kahlo es un arte muy subjetivo, muy personal. Ella cuenta lo que le pasa, y no porque nosotros analicemos su obra, sino porque en su diario y en sus entrevistas ella lo menciona. No puede desatar el arte de su vida. Tiene la necesidad de volcar en la pintura el dolor y todo lo que ha pasado, la soledad. Porque recuerden que una persona que tenía polio, que se opera 25 veces siendo una joven y demás, está mucho tiempo en cama. Horrible. Entonces, la soledad ha sido parte de su vida y se presenta en sus cuadros. En el año 22, siendo muy joven, conoce a Diego. Diego ese mismo año se había casado por segunda vez. Y acá comienza la relación que, si la de Picasso y Dalí era tóxica, si la de Camille y Rodin era complicada, la de Frida comienza a ser un poco más compleja. Ella conoce a Diego en el 22 a través del Partido Comunista, eran los dos afiliados al movimiento político, y ella decide en un momento aleatorio empezar a visitarlo para mostrarle sus cuadros. Diego estaba recién casado y comienza a decirle, bueno, tus cuadros son muy buenos, seguí pintando, y a partir de ahí el padre de Frida comienza a invitarlo diariamente a que vaya a cenar a la casa con Frida. Y ahí se empieza a mantener una relación de tutela, tal vez no amorosa, no lo sabemos porque no hay registro de eso, pero sí una vinculación bastante estrecha entre los dos artistas. Para el año 29, Diego ya está divorciado hace 2 años y se casa con Frida y comienza una relación muy O sea, ella tenía particular. aproximadamente 20 años. Sí, era mucho más joven que él. Lo que tiene es que en el proceso Frida comienza a generar una pintura y Diego comienza a generar una pintura que están interrelacionadas, ¿sí? Uno puede ver mucho de los cuadros de Frida y le voy a decir una cosa que es, fíjense bien, en las principales piezas de Frida aparece Diego. O sea, en el corazón, el retrato de Diego en el corazón de Frida, en la mente, como el tercer ojo, como si fuese el Dios iluminador, aparece flotando en el cielo como si fuese Dios, en los relicarios, en brazos como si fuese un hijo, como que lo estuviese amamantando. Y aparece también en alguna pintura de Diego, aparece Frida representada. Una cosa que es muy interesante es que Frida no era una mujer que fuese contradictoria a su marido, era bien anegada, era bien sumisa. Y eso es lo que más le puede doler a la gente que esté escuchando esto ahora. Pero ¿dónde nos podemos encontrar esos datos? En su diario. El diario lo pueden encontrar en cualquier librería del Uruguay. Simplemente hay que ir y leerlo. O sea, está más de 1000 veces la palabra escrito Diego. Diego te amo, Diego no me dejes, Diego sos mío. Es obsesiva, totalmente compulsiva su adoración por él y arraigada en algo muy tóxico. Tanto así que ella reconoce que si no estuviese él, su pintura no se podría realizar. Le soporta todas las infidelidades hasta que su mejor amiga, que es su hermana menor, mantiene relaciones con Diego y se transforma en su amante. Y ahí deciden divorciarse. Frida, a partir del divorcio, comienza a tener su apogeo en el mundo del arte. Su apogeo en el mundo del arte arrancó un poquito
un poquito antes, en el 35 por ahí, después de su exilio en Estados Unidos, tanto Frida como Diego tuvieron que exiliarse a Estados Unidos por la dictadura que había en México, y como ellos eran comunistas, los perseguían y Estados Unidos los recibió. Recordemos que Estados Unidos aceptaba comunistas porque todavía no existía la Guerra Fría. No había pasado la Segunda Guerra Mundial, todavía con Rusia eran aliados, Claro. entonces podían recorrer. Ahí conoce un montón de artistas y comienza su vinculación con el mundo del arte. En el 38 le invitan a Frida a ir a París, y Andrés Breton, uno de los creadores del movimiento surrealista, la determina como una artista surrealista, a lo cual Frida dice, no, yo no pinto sueños ni pesadillas, yo lo que pinto es la realidad de lo que me pasa. Claro. Ahí se enojaron con ella y no volvieron a invitarla a Europa porque les contradecía. Ahí también se ve un poco el carácter que podía llegar a tener Frida. Pero cuando vuelve a México, decide casarse nuevamente con Diego. Y se decide casar, y es muy extraño en realidad la simbología. Se casa el mismo día del cumpleaños de Diego. Ella se ofrece a sí mismo como un regalo para él. Por más que hacen un trato muy particular de matrimonio, donde ellos no van a tener vinculaciones sexuales y demás, sino que van a potenciarse en las carreras. Y a partir de ese casamiento, la carrera de Frida crece, va en aumento. Va muy en aumento. Empieza a poner en el MoMA, empieza a poner en Estados Unidos, y también es muy reconocida en México. Hay una cosa que es interesante de Frida. Frida era muy varonil, sí, antes de casarse con Diego. Las fotos que existen de ella estudiaba filosofía en nivel terciario también, estaba en un grupo político muy particular, de cuales salieron todos intelectuales de la cultura mexicana, artistas, pintores, filósofos, políticos, y ella estaba metida en ese grupo. Cuando se casa con Diego, adopta la postura de la estética mexicana. Claro. Diego Rivera es el creador de las Catrinas. ¿Viste las máscaras Sí, sí, mexicanas? sí. Ya existían, pero en forma de calavera. Él en sus murales y en sus cuadros comienza a perfeccionarlos, y Frida adopta esa imagen. Y en ese momento, con Frida como artista, mujer revolucionaria, Diego como artista revolucionario, se forma la pareja del principio del siglo mexicano. Claro. Siglo XX mexicano se forma como la pareja ideal. Ellos son el ejemplo a seguir. Por eso es que tenemos tanta cantidad de publicidad de ellos. Eran como el ícono fundamental de la revolución y de lo que tenía que ser un matrimonio en México, más allá de todas las infidelidades. De lo que podía porque, pasar claro, Frida también le era infiel. Claro. Muchos dicen que Frida intentó suicidarse, y este es el último mito que rompemos porque tenemos que ir cerrando, pero por la culpa de las infidelidades de Diego. No, lo que pasa es que un año antes de su muerte, en el 53, a Frida le amputan una pierna por gangrena, justo la pierna que ya venía malita desde el polio. Y ella cae en una depresión enorme, porque había venido batallando durante toda su vida contra la enfermedad, y ahí realiza sus últimos cuadros. También uno de los cuadros importantes, que son las dos Fridas, lo realiza cuando se divorcia de Diego, y ahí rompe el cordón umbilical que tiene con su esposo, donde muestra a la Frida que quiere Diego y a la Frida que quiere ella, que es más europea y que se está desangrando en ese sentido. Y bueno, y posteriormente, un año después que le amputan la pierna, Frida muere. Y acá la parte más tóxica de esta relación, cuando termina la vida de Frida. Le sacan la foto del último beso. Muchos dicen que fue el beso que le da Diego antes de que ella muera. Y otros dicen, los que registraron, que Diego tuvo que viajar durante 3 horas para llegar hasta el cuerpo de Frida y besarla cuando ella ya estaba muerta, porque la prensa necesitaba ver esa unión matrimonial hasta las últimas consecuencias. Sí, perfecta. Perfecta. Claro. Ambos fueron víctimas de ellos mismos, claro, y a su vez de los medios que los necesitaban como un ejemplo para toda la América Latina y México en esos tiempos. Me encantó, como siempre. Gracias.